profesor universitario, ejerció la docencia durante 30 años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablaremos de algunos temas seguramente en el transcurso de esta entrevista. Además, tiene una maestría en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es una artista plástica que la verdad yo admiro, quiero y respeto muchísimo. Muy buenos días, Ciro, bienvenido a este Encantado, programa. mucho gusto. Gracias por aceptar Claro, esta entrevista, por encantado, regalarnos mucho tu gusto. tiempo. No, sí. Todo lo que sea conversar y conversar con los amigos, Es en buena genial, hora, yo feliz. exacto. Ciro, a mí me gustaría un poco que compartas tu experiencia conmigo y con nuestros televidentes, Bueno, acerca con de todo cómo gusto. fueron los inicios de tu carrera como artista plástico, cómo nace en ti esa motivación, es algo que hacías desde niño. Bueno, Cuéntanos un poco. en realidad, sí, es cierto, sí, desde niño, ¿no? Desde cuando estaba en el colegio incluso. Recuerdo, tengo varias anécdotas con relación a esto, ¿no? Algunas que no eran muy gratas y a las cuales yo no daba mucha importancia, pero que recuerdo que a veces mi mamá se enfurecía porque decía, ¿cómo es posible? Otros te ganan los premios y tú no trabajas acá. Sí, claro que me veía a veces hacer cosas que para mí eran un poco como una diversión, ¿no? Sí, es una satisfacción personal, creo yo, que cuando, me imagino que un niño empieza a elaborar con el lápiz, con Con el las lapicero, crayolas, sí. cosas, ¿no? Y que de repente, bueno, sean apreciadas por los demás, ¿no? Entonces es ahí donde uno empieza a tener el placer de ello, ¿no? Bueno, pero son cosas nimias realmente, ¿no? Pero gratificantes. Y así fue que yo después, más adelante, cuando ingresé al seminario de San Toribio, Así es, porque hay que recordar esa claro, etapa sí, de es tu una vida, etapa muy ¿no? Una bonita que etapa yo recuerdo, simpática. claro, es una Porque etapa fuiste un monumental, seminarista, o podemos sea, decir. estuviste a punto de ser un sacerdote. No tanto, a punto no, estaba muy lejos realmente, porque yo entré a los 11 años, ¿no? Era muy pequeño todavía, y prácticamente era una ilusión la que yo tenía, ¿no? Pero en esa vida de internado fue muy rica porque creo que mi espíritu se enriqueció con cosas para mí que seguramente fuera del seminario no las hubiese conseguido. Y bueno, la cosa religiosa, de todos modos, tuvo una influencia, pero que creo que era más lo espiritual que lo religioso en el seminario, ¿no? Sí, bueno, yo hacía también cosas en el seminario, lo cual a mí me libraba de la norma, de la regla rigurosa, ¿no? Que hay que levantarse a las 6 de la mañana, yo me levantaba más tarde, ¿no? Porque como me veía, quedaba hasta muy tarde. Claro, Entonces me libraba del rosario, de toda la de todos los rituales sabidos y por haber que había en el seminario. Pero yo ¿Cuántos siempre años tenía estuviste en el satisfacción. seminario? ¿Cuántos años? 4 años O sea estuve, que sí, prácticamente 4 toda años, la educación sí, la secundaria educación la secundaria, trasunta sí, en el ya me seminario. faltaba solamente el quinto año de secundaria, pero hay una cosa curiosa porque el seminario en esa época no tenía valor social. Oh, qué problema. Sí, es un problema realmente, Claro. pero felizmente que unas monjitas que nos ayudaban a los que entramos nosotros, hicieron todos los trámites para que pudiéramos oficializarlo, los estudios en el Colegio Guadalupe. Así que bueno, yo llevo el sello de Guadalupe, ¿no? Pero nunca estuve en el Colegio Guadalupe, ¿no? Solo en vacaciones iba a dar mis exámenes, ¿no? Pero, sí, así fue que yo después culminé ya en Benigno Carvajal, Y ¿no? terminas el último año en el Mediterráneo. Y ya después, yo en ese tránsito, que yo había descubierto que tenía esas cualidades, ¿no? Que te gustaba la pintura. Claro, me gustaba la pintura, me gustaba el arte, y también me gustaban las gráficas, porque recuerdo que llegaban unas revistas de España que eran muy bonitas, y me gustaba ver cómo ilustraban, ¿no? Y tenía esa curiosidad por ello. Por el arte que No practicaba. tenía, digamos, mayor información que los contenidos que venían ahí, ¿no? Pero yo, digamos, tuve la suerte de que me invitaron una vez a hacer cosas para una publicación del seminario, por eso que yo pude conocer ese mundo, ¿no? Lo conocí progresivamente Y luego ingresas y a ya las artes después gráficas ya también, ¿no es empecé cierto? digamos, en quinto año de secundaria, cuando pasaba por las imprentas, en recorridos que iba a mi casa, me bajaba a veces del tranvía para ir a preguntar si de repente necesitaba mi ayuda, ¿no?
Entonces, sí, en realidad yo empecé a ganar mis primeros soles Claro. en esa época, y lo cual me sirvió a mí mucho realmente, porque ya yo me metía a lo que era la parte productiva, pues, ¿no? Claro, Yo no ya conocía ese empezabas. mundo de la producción, la imprenta. La imprenta. Entonces crucé la puerta y ahí Y miraba y descubriste un veía. mundo que te gustó. Claro, me gustaba, ¿no? Me gustaba, no tanto lo técnico, sino cómo podía yo desarrollar cosas para que después puedan ser producidas, ¿no? reproducidas. Así que bueno, eso fue el camino hacia lo que es la gráfica, porque yo cuando terminé la secundaria postulé a la Universidad Católica para estudiar arte, ¿no? En esos tiempos pues, estudiar arte era un problema realmente porque los padres no les gustaba, no querían saber nada de eso, ¿no? Lógico. Ahora estamos hablando Me de una decían, época bueno, totalmente ya, aunque sea distinta. arquitectura, me decían, pero no arte, bueno. Y hice el intento, pero no pude con las matemáticas, la verdad que Claro. para mí era un mundo extraño, ¿no? Complejo, muy complejo. Así que tuve que convencerlos, ¿no? Ya, de poder estudiar arte. Y como tuve la suerte también en los pocos días que yo había ingresado a la universidad, a la Católica, era la Escuela de Artes Plásticas en esa época, vi, me acuerdo, una carta que enviaban a la escuela con fin de que encontrar un asistente para un diseñador gráfico francés que había llegado a Lima. Y bueno, yo vi, me llamó la atención esa carta porque tenía un logotipo muy bonito, ¿no? Muy impactante. Dice, era algo que también me jalaba mucho, así que fui para allá y me entrevisté pues con el diseñador gráfico francés. No hablaba nada de castellano, yo nada de francés. Así que mediante señas nos entendimos y después ya con la mismo trabajo, ¿no? En la gráfica fuimos entendiéndonos, ¿no? Y fue mi maestro realmente en el campo de la gráfica, ¿no? Porque yo continuaba estudiando en la Católica, estudiando artes, y en esa época no había la especialidad de diseño gráfico. Como lo hay ahora. No había, incluso no había en ninguna parte, no había en ninguna parte. Había una escuela que se llamaba creo que Artes y Oficios, en donde lo que se aprendía era la parte técnica, la parte productiva, pero que no tenía que ver nada con el diseño. Así que todo aquello que se hacía, digamos, no era realmente un trabajo, una disciplina reconocida ni profesional, ¿no? Entonces decían, vaya a hacer su dibujito, decían ahí. Hágase ese dibujito. Así le llamaban, ¿no? Incluso hasta despectivamente. A veces decían, ¿tanto vas a cobrar por eso? No, es un dibujito. ¿No? Hace palotes, decían. Bueno, pero yo seguí estudiando en la Católica y en la universidad. Aprendí, digamos, la otra parte, la parte de la formación, ¿Y te interesó tanto general, la pintura, intelectual? la escultura? Porque tú desarrollas un poco tu obra Claro. en torno hacia la pintura. Sí, y lo la que pasa es escultura, que ¿no es cierto? esos 6 años que estudiamos en la Escuela de Artes Plásticas, la formación era, digamos, bastante práctica, ¿no? También había la parte reflexiva, pero había un curso, me acuerdo yo, que nos aproximaba a algo que era el diseño, no era exactamente el diseño, se llamaba Artes Aplicadas, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo también asistía al curso, pero me daba cuenta que había una gran distancia entre lo que yo hacía con el diseño gráfico francés y lo que me enseñaban ahí. Entonces mi atención fue hacia la pintura, ¿no? Hacia la pintura, especialmente la pintura. Y bueno, yo estuve caminando para encontrar justamente el lenguaje personal que yo requería para poder considerarme yo profesional, ¿no? Ya en los últimos años que hacíamos taller, ahí fui descubriendo, ¿no? Mi interés. Y mi interés fue sobre la geometría, ¿no? Exacto. Que no tenía que ver nada en absoluto, porque era la consideraba muy fría. Me acuerdo, donde yo estudiaba, los profesores no nos apreciaban, no decían, no, nada de geometría. Es que lo que imperaba dentro de la escuela era un estilo informalista, ¿no? De la abstracción. Y bueno, pero tú lo que por sí, ese camino, ¿no? yo seguí en mi camino línea. contra la opinión de ellos. Y bueno, fue lo que me ayudó para concluir bien la carrera, porque se hizo una exposición en el Instituto de Arte Contemporáneo, que era una galería importante en Lima, y ahí descubrí, bueno, que lo que yo estaba realizando
que ya escapaba incluso del plano bidimensional, o sea, de la pintura, entraba, digamos, al objeto, sin estar realmente informado, porque en esa época no había información del exterior, ¿no? La información que llegaba era a través de los periódicos, era muy pobre realmente, ¿no? Así que yo entré a ese campo así un poco intuitivamente, porque fui descubriendo, experimentando, hasta que se mostró allí y provocó pues una sorpresa, ¿no? Los críticos, recuerdo, pusieron pues en los periódicos esta cosa que salía justamente salía de todos los por la parámetros. tangente tanto de mi escuela como incluso de las Bellas Artes, ¿no? Claro. Era sorprendente. Así que bueno, me acuerdo que me llegó una invitación para participar en una bienal en España. Entonces yo envié mis trabajos allá. Y también, justamente la crítica española fue la que me dio un premio, ¿no? Un premio especial. Así que yo dije, bueno, este es mi camino que tengo que yo desarrollar y sí, así, poco a poco. Ese premio como que te da las alas para Claro, continuar, sí. ¿no? Y coincidió con que hubo también algunos eventos nacionales, ¿no? El que siempre realizaba la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un salón de artes plásticas, ¿no? Entonces participar en él era pues un honor realmente. Así que participé y también obtuve un premio, ¿no? Allí. Entonces ya la cosa se iba poco, ya como que se iba había una orientando atención tu hacia lo camino. que hace este joven, ¿no? Con esas cosas, O sea, esas un poco cosas extrañas, porque no era rara, pintura extraña. y tampoco escultura. Pues, Claro, ¿no? no es ni pintura. Por eso ni que pintura. en su libro Ugarte el Espuro, cuando menciona esa parte de mi irrupción en el campo de la profesional, en el campo profesional, dice, ¿no? Yo no lo puedo llamar pintor, tampoco lo puedo llamar escultor, yo lo llamo artista plástico. Artista plástico. Claro, entonces esto fue realmente lo que marcó. Y en eso has seguido título. tu camino, ¿no es cierto? Porque tú has Sí. seguido experimentando con las formas, has seguido trabajando el ámbito de lo geométrico, Claro. de esas multidimensiones. No tenemos ahí en algunas escenas que se van a ver aquí en este video, algunas muestras de tus obras que Claro, están en sí. casa. Claro, ¿no? sí, porque Gracias por así- habernos permitido ingresar Bueno, a tu espacio privado. hay una serie de cosas que Pero uno va cuéntanos un poco desarrollando cómo está ese y camino va descubriendo, ¿no? Y bueno, En estos últimos años, por ejemplo, Sí. ¿cómo has encontrado fusionar ese camino con con la tendencia que tienes ahora? No, bueno, en realidad es la continuación, realmente, ¿no? Es la continuación. Solo que, por supuesto, ya los tiempos han cambiado. Exacto. Siempre la sociedad influye sobre lo que uno desarrolla y uno recoge también de esa necesidad de la colectividad, ¿no? Por la propia sensibilidad que los artistas tenemos, ¿no? De esas necesidades de comunicar alguna cosa especial. Así que bueno, yo continué con eso que había desarrollado, pero ya se nota pues que hay cambios Así que se es, van hay dando, cambio, ¿no? que se van dando, claro que sí. Has Y crecido, bueno, lo que definitivamente. sí no debo olvidar yo que en este trayecto siempre estuve acompañando a las artes gráficas porque yo vivía de ello. Así es, En trabajado. realidad si no hubiese sido por diseño gráfico, no hubiese podido culminar la carrera. Y aparte que yo me comprometí muy joven, realmente, ¿no? Claro. Yo tuve hijos de muy corta joven, edad, entonces claro. tenía obligaciones que he Así tenido es, y que tenías asumir. que vivir de algo y las artes Claro, gráficas sí. fueron el apoyo Bueno, en ese momento, ¿no? sí. Luego entra tu etapa de profesor Claro, universitario sí. también. Así ¿no? fue porque yo después, por esto de la gráfica, bueno, yo trabajé en 2 periódicos, ¿no? Después tuve una época muy bonita porque yo, aparte de mi estudio como diseño gráfico, tenía también una obligación con el diario Correo, porque el diario Correo me convocó para trabajar con ellos en una época de efervescencia política, Claro. ¿no? Y bueno, entonces participé con un grupo de intelectuales ahí también. Fue una cosa muy, muy bonita, una experiencia importante para mí. Y bueno, también era la época del compromiso, ¿no? Los jóvenes de esa época, los pintores, nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Porque nos preguntábamos mucho, ¿y nuestro arte Así en es, dónde ¿hacia encaja? dónde encaja? ¿En dónde, dentro de esta sociedad que está convulsa
en donde encontramos situaciones nuestros pueblos que no se corresponden con la justicia que uno desea alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, ahí había que comprometerse o no comprometerse, ¿no? Y se presentaron circunstancias como, por ejemplo, el premio a Joaquín López Santagui en la época del gobierno de Velasco, y que el Instituto Nacional de Cultura en esa época le dio el premio, para lo cual, por supuesto, los artistas plásticos renombrados de la época, ¿no? Y protestaron porque dijeron de cómo es posible que le dieran el premio Nacional de Cultura a un artesano y no a un artista, ¿no? Entonces claro, se marcaba claramente, se marcaba, ¿no?, esta distancia entre lo que era el arte popular y el arte elitista, ¿no? Así que bueno, no, pero había que reconocer ese arte realmente, ¿no? Y yo me puse de lado justamente claro, que al final todo es arte, ¿no? Digamos, el nombramiento a Joaquín López Santagui como un merecedor del premio, como un artista pleno, ¿no? Porque era un hombre que recogía de su mundo toda esa necesidad, digamos, como mencioné hace un rato, de reconocer también que es parte de la cultura, es ¿no? la cultura. Bueno, entonces eso también provocó, claro, digamos, un distanciamiento entre los artistas. Lógico. Tomar partido, algunos se comprometieron con los partidos políticos, otros no. Se fueron por otra ruta diferente, que recuerdo, era la época del hipismo también, ¿no? Así es, exacto. Entonces, una época muy linda. Una época muy movida, esa época también de la Revolución de Mayo en París, todo contra la guerra de Vietnam, ¿no? Fue una época en la cual los artistas nos vimos cuestionados también, ¿no? Entonces, eso significó para mí un parar, ¿no?, en lo que yo estaba haciendo, porque me iba descubriendo que el arte que hacíamos todos los artistas estaba metida dentro del sistema, ¿no? Y como tal también podía ser instrumentalizado, se había convertido en una mercancía y todo ello, hasta que no resolvamos esas cosas, hubo una parada, ¿no? Claro. Sí, los artistas, algunos dijeron ya no pintamos más, ¿no? Y otros nos detuvimos y otros siguieron, ¿no? Bueno, así es la vida. Fue como digo, las condiciones también en el país cambiaron, ¿no? Fueron difíciles para los artistas, realmente, porque el artista siempre vive lo que vende, difícil, ¿no? yo creo, ¿no? Claro, siempre ha sido. Son difíciles. Siempre ha sido porque estamos sometidos al sistema, ¿no? Exacto. Porque pertenecemos a un grupo social y como escritores, poetas, narradores, artistas plásticos, diseñadores, no podemos alejarnos de ese mundo que nos rodea, ¿no? Creo que siempre es Claro, entonces uno fluctuaba entre la posición, digamos, del sistema y la otra posición, la del otro sistema. La propia, el otro sistema, digo, me refiero porque también había esto del lado, digamos, del comunismo, pues, ¿no? El socialismo de Estado, mucha fuerza en donde Cuba, pues, recuerdo, ¿no?, invitaba a los artistas. Yo fui invitado también, recuerdo, a Cuba. ¿no? Entonces había una pugna muy fuerte, estábamos en medio de esa pugna, ¿no? Entonces, el compromiso para mí no fue, digamos, un compromiso de conciencia, ¿no? Político sí, pero no partidista, ¿no? Nunca dije me voy a ligar a ningún partido porque yo no tengo confianza en ellos, ¿no? Lógico. Así que prefiero tener una postura y conservarla y luchar por ella fuera, ¿no? Desde el lado, digamos, que me compete como artista también. Como artista y como ciudadano también, claro, ¿no? Sí. Bueno, y así, esa es la parte, digamos, de esta época que te tocó vivir. ¿No? Ya después vino la época del terrorismo, ¿recuerdas? Exacto, también, por supuesto. Que la cosa también se puso muy convulsa y que creó, digamos, una imposibilidad de realizar los actos culturales que se desarrollaban de noche, no había teatro, no había exposiciones. O sea, ¿cuántos años han pasado así? Muchos años en los que hay un silencio en la cultura precisamente por estos problemas, ¿sí? ¿no? O sea, yo recuerdo que ya estaba estudiando y cuando sucedió esto de Taranta fue terrible. Sí, la gente de teatro es la que sufrió. La gente de teatro y la gente de las artes plásticas, porque claro, ya nadie va a ninguna exposición, nadie va al teatro, nadie puede salir, hay toque de queda. Con el toque de queda. Así es, entonces había que correr a la casa
casa inmediatamente. Y no sabías además que si salías en un momento y podía pasar un coche bomba y si regresabas ¿Cuántos o no años? regresabas a tu ¿Cuántos casa, años hemos pasado por ello? Entonces sí, yo creo que Y todo bueno, esto pero forma esa, parte, justamente ¿no? también ya me tocó tocar la universidad, ¿no? Porque me convocaron, me acuerdo, a la Universidad de Lima para cubrir una plaza de un profesor que se había ido y era justamente que tenía que ver con el diseño gráfico para la comunicación. Así que yo dije, bueno, voy solamente porque tuve yo como cliente a la Universidad de Lima, ¿no? Claro, nunca pensaste entonces, que pasaría esa época que yo dediqué un poco más de tiempo al diseño gráfico y a la docencia, porque yo ingresé a la docencia y poco a poco la universidad me fue atrapando y atrapando y atrapando. Primero eran 2 horas a la semana y después, bueno, profesor, ¿qué le parece? Mejor 4 horas, ha aumentado los estudiantes, bueno, 4 horas, ya, hasta ahí no. Y ya después hicieron el edificio de comunicaciones y me dijeron, ahora te vamos a tener talleres de diseño. ¿Y quién lo va a asumir? Entonces, el único que podía asumir. Entonces me llamaron, tuve que ir hacer los sílabos, hacer todo el diseño de la programación. Armar prácticamente lo que era el área de diseño, ¿no? Claro, para mí fue gratificante porque, digamos, al no haber tenido una escuela, sino la formación directa con un profesional que venía de Francia, que traía la escuela europea, y de lo cual justamente yo estoy haciendo ahora un testimonio, porque estoy haciendo un libro acerca del diseño gráfico moderno en el Perú, que espero culminar este año. Y que esperamos tenerlo pronto. En donde yo voy a señalar claramente cómo empieza el diseño gráfico moderno en el Perú, por la presencia de unos diseñadores europeos, ¿no? Suizos, español, catalán, ¿no? Y otro francés, ¿no? Que fueron los que desarrollaron una actividad acá convocados por sus empresas de origen. Por sus Entonces, empresas, qué importante. Claro, ellos vinieron acá porque los llamaron. La porque hubo una época de gran inversión suiza acá y europea también, por la cuestión de ese es posterior a la guerra, pues, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay una apertura hacia esa inversión europea. Entonces las empresas traen a sus diseñadores. Y así fue que estos señores que llegaron, hicieron sus estudios y convocaron a un grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es que tengo algunos colegas, ¿no? Que son diseñadores gráficos importantes, ¿no? Algunos viven, otros ya no viven, pero que, digamos, fuimos los primeros, los que recibimos, heredamos lo que heredaron esa escuela. Claro, ese aporte de la escuela europea, la escuela ¿no? viva, además, la escuela suiza, tenerlos ¿no? a ellos como maestros directos, Claro. Era un privilegio. Y así fue, realmente yo me sentí privilegiado, ¿no? Sí. Y nos hemos reunido muchas veces con ellos, con los diseñadores gráficos peruanos, herederos justamente de esa generación. Entonces estamos haciendo testimonio de ello, ¿no? Entonces tenemos ahí varios colegas con los cuales nos vemos con cierta frecuencia, ¿no? Y bueno, ahora ha pasado una cantidad de años 40 dentro años en la Universidad de Lima formando a todos los comunicadores sociales de este país. Sí, tengo algunos egresados que están en organismos internacionales o están como profesores en universidades americanas. Esa es la tradición. O están en Europa, bueno, están en todas partes del mundo. Y siempre me sigo comunicando con ellos. Algunos me llaman, me escriben. Ahora con el Facebook es muy Así fácil, es que las comunicaciones se han hecho más fáciles a partir del desarrollo de la tecnología. Imagínate, para que tengas una idea, yo fui a Canadá con una beca, entonces para conocer los colleges de diseño gráfico y las artes. Entonces estuve en Ottawa y después fui a Toronto y después fui a Montreal, ¿no? En ese recorrido que hacíamos. Y lo curioso fue que yo hice amigos, ¿no? Y esos amigos que yo hice ahora, acaba de irse de acá de Lima, un amigo con el cual no veía hace 41 años, y que pasó por acá, y bueno, y entonces me hizo recordar que tengo en Canadá exalumnos, ¿no? En Toronto, en Vancouver, en Montreal, no, solamente en Canadá, fuera de los que están en Estados Unidos, Pero eso es muy gratificante, y en todo momento porque
me he encontrado en la clínica, en el supermercado, en cualquier parte, me dicen, profe, me agarran. Y bueno, me emociona porque digo, ¿quién es? Y lo tengo que mirar para ver toda esa cantidad de estudiantes que he tenido, ¿no? Lógico, pero con qué cariño y con qué agradecimiento, digamos, se acercan a uno. Claro. Y ese es el mejor regalo, el mejor premio. Y yo creo que sí, es el mejor premio de la docencia, ¿no? Sí, es de la docencia. Claro. Sí, que no es en el momento, es después. Claro. Los reconocimientos. Ahora, hay una cosa que también hay en el intermedio acá, que yo cuando estuve en la Universidad de Lima, estudié en San Marcos. Sí, estudiaste filosofía. Entonces estudié filosofía en la maestría y después hice el doctorado también. Y de lo cual, bueno, hay un fruto también, porque yo tengo un libro que se llama El Genio, que es sobre la estética de Kant, ¿no? La estética de y Kant. que lo publicó justamente la universidad. Y bueno, yo también me siento muy contento de ello, ¿no? Y ahora justamente yo estoy aplicando de ese estudio filosófico en las universidades que yo enseño todavía. Porque actualmente diseño, arte y estética, ¿no? Para los estudiantes en la Universidad Ricardo Palma, arquitectura, los estudiantes eso es algo que es sumamente de importante, comunicaciones que tú sigues enseñando a las nuevas diseño generaciones. Ya, yo los trato como si fueran mis nietos, pues. Ya no como hijos, sino como nietos, pues. Pero bien, muy bonito esto. Estás muy contento, pero también hay que hablar un poco de lo que estás haciendo ahora como artista ahora plástico, yo he retomado mi actividad plástica. Así es, eso que, es bueno, importante. la dejé por trancos, digamos. Así por es, etapas, por circunstancias que uno va pasando por los porque en los años 80 también participé en algunas exposiciones, ¿no? Ya no en forma individual. Si en forma individual participé más en los años 80, ya en los 90 en colectivas. Y ahora yo estoy preparando una exposición para este año, una individual. Acabo de participar también en la Feria de Arte. No sé, estoy reinsertándome en el mundo que es donde yo he nacido realmente, ¿no? El mundo de la plástica. ¿Para qué mes estamos programando esta exposición personal? Para el mes de octubre. Para el mes de octubre. Entonces ya invitaremos al público. Claro, yo encantado, por supuesto que sí, para que vean las cosas que estoy haciendo ahora. Y además tú tienes algo muy importante, que mucha gente seguramente aquí y a partir de aquí te va a seguir mucho, que es la página que tienes en Facebook de Trapecio sí. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en todo este trayecto de mi vida, vamos a poner el enlace. Claro, en este trayecto de mi vida, yo con un grupo de amigos, que éramos 4 artistas, tuvimos una galería de arte aquí en la Avenida del Arco. Muy cerquita de aquí. Y en la Avenida del Arco, que tuvo una trayectoria interesante durante varios años, con exposiciones, y que bueno, ya después el tiempo que ya no, fue, digamos... Que ya no esté Trapecio, se claro, extraña. entonces yo lo que hice fue recuperar el nombre y actualmente lo he volcado al ámbito virtual. Entonces estamos en el Facebook, se llama así, el Trapecio Centro Cultural. Centro Cultural. Claro, ya no es la galería de arte, sino, a pesar de que exponemos pintura, poesía, cuentos, bueno, una serie de... es una página cultural que tiene, sí, una página cultural que tiene varias actividades. Que tiene colaboradores de fuera también. También sí, tenemos colaboradores de fuera, sí, de Argentina, de Francia. Exacto, y creo que es una página muy interesante. Esperamos continuar ampliando nuestras colaboraciones de otras partes. Claro que sí. Y ya estoy comprometiendo gente que está en Canadá también. Claro, para ello, así que aprovecharé mis amistades. La ventaja de la tecnología de que se puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Sí, bueno, he hecho un resumen así apretadito. Sí, un resumen apretadito porque el tiempo nos gana. Yo creo que el tiempo gana, ¿no? Sí, nos gana, pero estamos felices de haberte tenido en este programa. Te deseo todos los éxitos. Estaré ahí como siempre, como una admiradora de tu trabajo. Yo siempre. te admiro a ti, Muchísimas gracias. Mi poeta preferida. Y tú eres mi artista plástico favorito. Muchas gracias, Ciro. Un placer tenerte. Gracias.